a las personas que se están conectando a través de nuestro canal, donde emitimos las enseñanzas, las reuniones de los miércoles, de los viernes y del domingo, y esperamos que Dios les bendiga también. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 8. Dice así el apóstol Pablo: el amor nunca deja de ser. Es la conclusión que en este capítulo 13 él está tratando de enseñar en cuanto al desarrollo, a la razón, al objeto de los dones del Espíritu Santo. Dice, pero las profecías se acabarán. Aquí tenemos el término catargeo, ¿sí? Quedarán inactivas. Y dice, y cesarán, sencillamente es el verbo griego para detener, para parar. Las lenguas y la ciencia acabará. Vemos que se nos mencionan 3 dones que están citados en la primera carta a los Corintios, en el bloque de los dones de manifestación, que los tenemos expuestos a partir del versículo 7, donde se nos enseña que cada creyente tiene una manifestación del Espíritu para provecho, para el bien común de la Iglesia. Entonces vemos que aquí hay un don de cada grupo, o sea, en la propia división de ese grupo de dones de manifestación están la profecía, están las lenguas y está la ciencia. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, el apóstol Pablo está mencionando 3 dones como si ellos en cierta manera formaran un todo en cuanto a todo lo que los dones son en este capítulo 12 de Corintios, ¿sí? Después en el 14 retomamos los dones, pero enfatizando más sobre las lenguas y la profecía. Pero en el capítulo 12 tenemos los 9 dones de manifestación. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Podemos ver claramente que esta fe, que esta esperanza, que este amor se corresponden en cierta manera con frutos que el Espíritu Santo manifiesta en la propia conversión de los creyentes. Entonces aquí, si tú observas lo que el apóstol Pablo viene a decir, y entonces este texto llega a ser motivo de controversia en las propias y diferentes interpretaciones que el cristianismo contemporáneo hace acerca de la continuidad de los dones. O sea, de que si los dones hoy tienen una continuidad práctica en la Iglesia, o qué dones tienen una continuidad práctica y qué dones no lo tienen. Entonces hay, como digo, una idea de que aquí lo que el apóstol está enseñando es que evidentemente las lenguas, la profecía y la ciencia tienen una conclusión, y eso lo está diciendo en verdad el apóstol. Él dice que cesarán, él dice que realmente pararán, o sea, tendrán un tiempo donde acabarán. Pero realmente lo que el apóstol nos está tratando de decir es que van a terminar en el presente tiempo de la Iglesia. Lo que claramente el apóstol está diciendo es que estos dones dejarán de tener sentido. ¿En qué momento? Cuando realmente sea manifestada la existencia eterna, o sea, cuando nosotros seamos glorificados, cuando realmente estemos en el estado perfecto y eterno de las cosas, los dones carecerán de sentido y los dones no estarán allí, porque no tendrán razón de ser.
Los dones son temporales y, como digo, tienen un carácter para este tiempo. No habrá un sentido a los dones en la gloria eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él no está diciendo que los dones han cesado cuando realmente se cerró el primer siglo o la era apostólica. Él no está diciendo que los dones han cesado cuando realmente la Biblia se terminó de escribir. Bueno, más concretamente el Nuevo Testamento. Él no está diciendo estas cosas. Y esto es algo que para nosotros tiene que ser fundamental e importante, ya que en muchos casos, porque podemos tener una cierta duda en cuanto a la realidad o veracidad de los dones, ¿sí? Otros realmente porque tenemos un absoluto desconocimiento, o otros sencillamente porque llegamos a creer o a pensar que esto puede ser así. Evidentemente, Pablo no puede estar enseñando esto cuando está metiendo un capítulo entre dos capítulos donde está recordando constantemente cómo deben de ser practicados y ejercitados los dones, y les está dando la propia razón de los dones. Entonces, cuando estamos pensando en esto, tenemos que pensar un poquitín en nosotros, en nuestro tiempo, en el tiempo donde nosotros estamos y vivimos, en las propias necesidades fundamentales de nuestra iglesia, en la frialdad que estamos viviendo, en la falta de manifestaciones espirituales entre nosotros, en muchas reuniones, en muchos momentos congregacionales donde realmente sentimos frío más que calor espiritual. Y esto evidentemente no es culpa del Espíritu Santo, es nuestra culpa. Por ahí tenemos que empezar. Hay una tendencia muy clara a día de hoy a entender la iglesia como un lugar donde yo desarrollo mi vida personal. Y esto es media verdad. Tiene una verdad hasta cierto punto. Pero hay una parte de la iglesia donde yo tengo que conectar con mis hermanos, donde mi vida tiene que ser de provecho a mis hermanos, donde mis hermanos al pensar en mí se gocen, donde mis hermanos cuando realmente sienten el fluir de Dios de mi corazón, que no son otra cosa que la propia manifestación de los dones en el ejercicio de mi vida, realmente están siendo bendecidos, consolados, edificados. Entonces, está claro que estamos entrando en un tiempo donde lo que estamos buscando, lo que deseamos, lo que realmente entendemos para la iglesia hoy, es que necesitamos mover del Espíritu Santo entre nosotros. Necesitamos unción del Espíritu Santo entre nosotros. Necesitamos las diferencias del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Por qué? Porque sin esto no es posible que la iglesia funcione. Cuando nosotros empezamos a ver las carencias que tenemos, cuando yo empiezo a ver las principales necesidades que hay en mi vida, yo empiezo a encontrar una verdadera razón de estar en la iglesia. El problema es si realmente yo me veo en esta manera, necesitado, carente. Si realmente yo vengo a la iglesia con un corazón humilde y con un corazón dispuesto a que Dios mueva, más allá de una acción personal que totalmente está gestionada y controlada por mi propia idea de las cosas, comienza y termina. Entonces ahí es donde en la iglesia, evidentemente, no hay un beneficio de crecimiento en la vida de nadie. No estoy hablando de amistades, la iglesia no es un grupo de amigos. La iglesia no es un lugar donde vamos llegando cada uno con lo que somos, con lo que representamos, con el carácter que tenemos y con la misma nos volvemos para casa. La iglesia es un punto, un nexo común, un milagro espiritual. La iglesia es una creación de Dios. La iglesia ha sido diseñada en la eternidad. La iglesia realmente Dios no la creó para nada, la creó para ser la esposa de Jesucristo. Y si tú estás en esta iglesia, entonces tienes que considerar el nivel de vida y de actividad que tú vives en la iglesia. Pablo les está enseñando y les está diciendo que sin el amor nada tiene sentido. Cuando el amor, que es lo que nos vincula con Dios, y realmente el don de dones es Cristo. Y Cristo a su vez es aquel que da los dones. El propio Espíritu Santo
O sea, los dones del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo. No es una redundancia. Ellos, tanto el Hijo como el Espíritu Santo, son el don por excelencia del Padre, y el Espíritu Santo es el don del Padre y del Hijo. Entonces, lo que nosotros podemos ver, que realmente en el vínculo del amor, que es la naturaleza expresada de Dios, entre otros atributos perfectos y santos que nuestro gran Dios tiene, está el poder desarrollar el primer fruto, que evidentemente es amor. El amor es la consecuencia de que tu naturaleza nueva es una realidad. Y ese amor es la razón por la que tú expresas tu fe, expresas tu vida, expresas tu ministerio. Si no lo haces por un amor a Cristo y a los demás, no tiene sentido nada de lo que tú estás viviendo. Solo vives para ti, hermano. Y en ti empiezas y en ti acabas. Y muchas personas, después de años, descubren esta triste verdad. Entonces ahora, cuando nosotros estamos contemplando la iglesia, cuando nosotros estamos contemplando grupos de jóvenes que tienen tantos años por delante, tenéis que arder en Cristo. Pero arder en Cristo no es vivir vuestras vidas en una manera personal. Es vivir entregados a Cristo. Con todo lo que eso supone, con todo lo que eso tiene, con todo lo que eso conlleva. Tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, tú quieres tener dones del Espíritu Santo, pero si esto es lo que Dios te promete ya, ¿por qué no los estamos ejercitando? Sencillamente porque el problema, el error, lo tenemos nosotros. Hay que empezar por ahí. Y cuando nosotros podemos llevar a cabo esa idea donde el amor realmente tiene sentido, vamos a emplear nuestra vida, vamos a hacer un desarrollo donacional, aquello que tiene que ver con los dones que hemos recibido, pero ¿con qué propósito? Glorificar a Dios. Ese es el primer propósito de un don. El Espíritu Santo claramente fue distinguido por Cristo diciendo, Él me glorificará. Por lo tanto, cualquier don que no glorifica a Dios es susceptible de ser falso. Todo lo que glorifica a Cristo es un don del Espíritu Santo. Y esa es la premisa principal, esa es la principal prerrogativa que tenemos que entender, que tenemos que ver en una persona que manifiesta una capacidad milagrosa y espiritual en la iglesia. Si realmente está glorificando a Dios. Evidentemente, este primer punto y este primer paso nos lleva a poder desarrollar todo lo que viene después. Entonces, yo puedo, como dice el apóstol, tener profecía, puedo tener ciencia, puedo entender los misterios, pero si yo no tengo amor, no soy más que un metal que está resonando, un címbalo que retiñe, o sea, que da un sonido incierto, escaso, raro, extraño, sin ningún significado para nadie, asonante por completo. Eso es lo que pasa muchas veces a personas que se llaman cristianos. Su sonido es asonante, no dice nunca absolutamente nada. ¿Por qué? Porque falta lo principal, la fuente del desarrollo de los dones, el amor. Esto es lo que Pablo está enseñando. Él no está enseñando otra cosa. Él quiere decir esto, entonces dice, mira, yo puedo dar mi vida, yo puedo mover montañas y dar mi cuerpo, pero vuelvo a repetir, sin amor, nada sirve, nada soy. Entonces él ahora enfatiza y dice, mirad, todos estos dones son totalmente temporales, tienen un sentido temporal y son para este momento. O sea, porque los propios creyentes de esta iglesia se jactaban de estos dones y no los ejercitaban en el respeto con los demás. Y al no ejercitarlos en el respeto con los demás, carecían de sentido los dones. Entonces la iglesia no estaba unida. ¿Por qué? Porque evidentemente, como bien explica cuando él habla acerca de los ágapes o de cuando se reunían a poder celebrar la cena del Señor y cada uno iba trayendo ciertas comidas también para compartir, evidentemente lo único que hacían era un ejercicio de egoísmo.
Esto es lo que a veces tenemos en la iglesia. Los dones no pueden funcionar. El Espíritu Santo no puede estar actuando, no puede estarse mostrando poderosamente porque vivimos mucho para nosotros. Y podemos hacer todo aquí en Reto, y podemos ocupar nuestra vida aquí en esta obra, podemos estar haciendo lo que queramos, pero si esto no tiene una inyección, o sea, no tiene un comienzo en lo que estamos hablando, todo lo que hacemos es vano. Y eso es lo que le está diciendo. Dice, los dones son para ahora, pero vendrá un día que los dones, comparado con lo que es perfecto, no tendrán sentido. ¿Y qué es lo que es perfecto? Bueno, pues cuando podamos ver cara a cara, cuando realmente dejemos las cosas de este tiempo para entrar evidentemente en la era venidera, en el sentido de los cielos nuevos, de la tierra nueva y de la vida glorificada. Amén. Entonces, esto es algo fundamental. Esto tenemos que estar recordándonoslo. Tenemos que estar constantemente pensando y diciendo, Señor, necesitamos esto, necesitamos el mover de Dios, necesitamos el mover de tu Espíritu. No es que ahora tengamos que gritar, no es que ahora tengamos que estar viendo demonios en todas partes, no es que ahora realmente tengamos que actuar con un carisma, no, sencillamente necesitamos que el Espíritu Santo de Dios mueva entre nosotros, mueva a través de nosotros, mueva con nosotros, se manifieste. Y cuando Él se manifiesta, entonces los dones se van a manifestar. Y los dones, al ser manifestados, ¿qué van a manifestar con los dones? Ministerios. Y los ministerios son esos terrenos donde los creyentes pueden servir a Dios con sus dones. Amén. Entonces, como digo, uno de los dones con el que Loel, en una manera muy, muy correcta, estuvo exponiendo el domingo anterior, es el de la profecía. Este es un don muy importante, porque es uno de los dones que genera mucha controversia. Y es uno de los dones que, como digo, para muchas personas, hoy la profecía únicamente es la exposición de la palabra de Dios, nada más. Usan 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, para decir que tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué vienen a decir? Bueno, sencillamente viene a decir que la profecía, en el sentido como lo vemos en la Biblia, fue necesaria hasta la era apostólica. ¿Sí? Y en el momento en el que se pudo terminar todo lo que era el Nuevo Testamento, la profecía ya se concluyó. Entonces, todo lo que tenemos está aquí en la Biblia. Y realmente dar opción o lugar a acciones que, en cierta manera, bajo una apariencia espiritual, parece que prescinden de la Biblia, de la Biblia, entonces la profecía en este sentido no es continuista, no tiene un sentido hoy en la Iglesia. Bueno, evidentemente es una postura que se puede respetar como cristianos, pero yo pienso que la profecía a día de hoy está muy viva en la Iglesia. Y es un don tan vivo como cualquiera de los dones que tenemos en el Nuevo Testamento. Y es un don necesario, es un don fundamental. Y como hemos podido ver a lo largo del primer siglo, en la Iglesia, la profecía era algo muy habitual. ¿Sí? Ahora, lo importante es que entendamos cómo es la profecía hoy. Si miramos a la Biblia, si miramos al libro de los Hechos, ¿no? Que quizás sea el libro en el que debamos de estar viéndonos en cuanto a lo que la Iglesia necesita vivir, juntamente con todo el contexto de las Escrituras, reconoceremos que estamos bastante lejos de lo que vemos en el libro de los Hechos. Eso tiene que llevarnos a un porqué. Y ese porqué tiene que llevarnos a una respuesta. Y esa respuesta tiene que generar una reacción. Y esa respuesta lo que puede darnos es una clara visión de nuestra necesidad hoy. ¿Sí? Una clara visión de nuestra necesidad hoy. Sin necesidad no vamos a alcanzar nada. Dios se manifiesta en la necesidad. Una iglesia que no está necesitada es una iglesia que está fría.
Un creyente que no está necesitado es un creyente que está frío. Por lo tanto, necesitamos sentir a Dios mover en este tiempo. Entonces, vamos a ir a Efesios 4, versículo 11. Como he dicho, estamos en una de las cartas de la prisión, del primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y ahora vamos a llegar al versículo 11. He decidido comenzar aquí porque creo que es posiblemente el capítulo que nos establece y da sentido al resto de los capítulos que nos van mostrando, como hemos dicho en enseñanzas anteriores, los diferentes bloques de dones. Hemos visto que Efesios 4:11 nos está hablando de dones que se conocen como dones ministeriales, o sea, tienen que ver con ministerio. Y la gran diferencia que encontramos es que Cristo está vinculado con estos dones, o sea, Él realmente es el que asciende, el que resucita y el que da dones, ¿vale? Y esos dones vienen a ser tanto los dones, esos ministerios, pero también las propias personas que están ejerciendo el ministerio. Después tenemos nuestro contexto de Romanos 12, en el verso 6, si os acordáis, en adelante, donde se nos está hablando acerca de esos dones de carácter motivacional, o sea, son dones de motivación, de servicio. Son dones que tienen que ver con esa palabra que a veces se nos dice, el que tenga el don de servir, que sirva, ¿no? Y después tenemos los de Corintios, que son los dones que conocemos como dones de manifestación. Entonces, cuando estamos aquí en el verso 11, vemos algo que es bastante interesante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Tenemos 5 ministerios. A veces hay quien piensa que hay 4 ministerios, que el de pastor y el de maestro es un ministerio que forma una unidad con las dos menciones, pero en cierta manera tenemos 5 ministerios. Primeramente apóstoles, después profetas. Acompañadme un momento a 1 Corintios capítulo 12, 28, para que veáis que hay un asunto que es bastante curioso e interesante. Aquí vemos que Pablo, una vez que concluye ese capítulo donde menciona esos 9 dones de manifestación, después él va a concluir en una manera con la que va a dar entrada al capítulo 13. Entonces él dice claramente, y a unos puso Dios en la iglesia. Observa, primeramente apóstoles y después profetas. Y lo tercero, maestros. Y ya después él va a seguir dando una lista de dones que realmente ya ha mencionado en el contexto anterior y que también ha mencionado en el propio contexto de Romanos. Entonces, él, después en una manera claramente distintiva, mostrando la diversidad, viene a decir, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta es no. Es una pregunta retórica. Procurar, pues, los dones mejores. Por lo tanto, él está tratando de mostrar la plenitud en la propia diversidad de que en la iglesia no hay un creyente que no tenga un don para ejercer. Pero aquí, cuando estamos en Efesios 4, estamos viendo que, siguiendo la propia regla en Corintios, él viene a mencionar apóstoles y profetas.
Claro, aquí no solamente estamos contemplando un don, sino estamos contemplando un ministerio. Estamos contemplando un ministerio muy importante, ¿sí? Y por lo tanto, debemos de comprender de qué trata el asunto del profeta. Aquí ahora no podemos confundir que cuando él está diciendo a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, está hablando de la profecía general en cuanto a la práctica de la profecía por todos los creyentes en la iglesia. No, esto es un error. Lo primero que los creyentes debemos de entender que la iglesia es un cuerpo que tiene una cabeza, un Señor, que se llama Jesucristo. Pero ese Señor que se llama Jesucristo también dio un cuerpo de gobierno a la propia iglesia. Y ese cuerpo de gobierno se lleva a cabo en las funciones principales que tienen que ver con la función principal, que es la de anciano. Y esto es un asunto fundamental. Cuando se quiere estudiar los dones del Espíritu Santo y se quiere ver el aspecto milagroso de ellos, todo lo que tiene que ver con lo sensacional, con lo sorprendente, hay que entender que para Pablo era muchísimo más importante el orden, y ese orden venía evidentemente establecido por el propio gobierno de la iglesia. O sea, para Pablo los ancianos eran fundamentales en la iglesia. Y sabemos que el término anciano es equivalente a hablar a obispo o a hablar a pastor en los tiempos del apóstol Pablo. Una iglesia que únicamente se enfoca en los dones individuales de cada creyente, una iglesia donde cada quien desarrolla los dones como le viene en gana, es una iglesia totalmente descontrolada. Eso es lo que el apóstol trataba de enseñar en Corinto. Y trataba de mostrar la importancia de que el gobierno de la iglesia está evidentemente para preservar el orden correcto de la iglesia. Hay muchos creyentes que la palabra sujeción, hay muchos creyentes que la palabra respeto, hay muchos creyentes que la palabra dirección no la quieren ni oír. Es como cuando a un gato le echas agua. Pero la realidad es que nosotros en la iglesia recibimos dirección, y no solamente la dirección directa de Dios a nuestro corazón, sino también la dirección que los ministerios dan a la iglesia. Evidentemente la primera es la más importante. Y nunca un hombre debe de posicionarse en la iglesia como alguien para marcar ni el destino, ni el hacer, ni lo que cada persona libremente en Cristo puede y debe de hacer. Pero estos hombres, estos ministerios en la iglesia son los que realmente dan un sentido maduro al ejercicio de los dones. Para que la gente más joven, para que los creyentes más jóvenes desarrollen sus dones dentro de una buena enseñanza. Entonces debemos de contemplar estos dos aspectos en una manera muy importante, ¿sí? O sea, el aspecto del gobierno de la iglesia y, por supuesto, el aspecto del propio desarrollo de los dones milagrosos en la iglesia. Uno sin el otro es una pena, como otro sin el uno es un absoluto descontrol. Amén. Entonces podemos ver la importancia en cuanto a lo que aquí se nos está enseñando. Se nos está presentando ministerios, se nos está presentando oficio, ¿sí? Y el oficio que es ahora objeto de nuestro estudio, o lo que estamos tratando de enseñar aquí, tiene que ver con la profecía o con el profeta. Bueno, la palabra profecía o profeta es en el Nuevo Testamento, lo puedes anotar, es el término profetes o profemi. Estos son los dos términos. Son muy sencillos, así como te lo estoy diciendo en español. Profetes, profemi. ¿Qué quiere decir? Es sencillamente decir delante de, declarar en público. Nunca la profecía en la Biblia tiene que ver con predecir el futuro. Ese no es el sentido de la profecía. La declaración de Dios a veces tiene que ver con el futuro, pero a veces tiene que ver con el presente. Y eso es lo que hacía un profeta, ¿sí? Nosotros siempre pensamos que un profeta es uno que únicamente habla del futuro. Y en esto perdemos de vista la idea correcta y concreta de lo que tiene que ver la profecía. La profecía evidentemente siempre está relacionada con el futuro, pero por supuesto está relacionada con el propio presente a quien se le está declarando la profecía. Amén.
Entonces, el sentido es como digo, es una palabra, profemi, que es pro, que es delante, y femi, que significa hablar. Entonces, lo que quiero decir, el significado vital de esto es hablar delante de. Esto es lo que realmente significa un profeta. Entonces, ahora aquí tenemos que ir poquito a poco desarrollando algunas cositas. Bueno, me ha parecido bastante importante citaros Efesios 2:20 y Efesios 3:5. Son dos textos fundamentales para acompañarnos en el asunto que estamos desarrollando. Efesios 2:20 viene a decir en una manera muy clara e indivisible en el propio significado de lo que aquí se nos está enseñando. El apóstol Pablo dice a la iglesia, a quien le está hablando de la propia unidad por la obra de Cristo en la cruz, y el propio sentido de la introducción a este cuerpo de tanto judíos como gentiles por el cuerpo de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, lo que aquí estamos viendo con absoluta claridad es que cuando está refiriéndose a que la iglesia está edificada, ¿sí?, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, evidentemente pensamos en los apóstoles, a quienes también le damos un carácter de profetas. A todos los apóstoles que caminaron con Cristo y principalmente, no sé si todos, pero principalmente aquellos que nos dejaron libros registrados en el Nuevo Testamento. Pero para Pablo no hay mucha diferencia en cuanto a lo que fue la función que puso el fundamento. Tanto el apóstol como el profeta establecieron los fundamentos. Sí. Estos dos ministerios son mencionados en el sentido fundamental. No nos está hablando del evangelista, sencillamente nos habla del apóstol y del profeta. Esto es algo muy, muy importante y algo tremendamente a considerar. Piensa que cuando Jesús le preguntó en Cesarea de Filipo a los apóstoles, ¿quién decían ellos que era Jesús? Entonces vemos claramente que Pedro respondió, ¿sí? Y ahí Jesús le dijo, tú eres bienaventurado, Pedro, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Aunque Pedro no estaba comprendiendo la parte del sufrimiento en la persona de Cristo, Jesús le dijo, y sobre esta declaración, sobre esta roca, ¿quién era la roca? La roca era Jesucristo. Jesucristo viene a ser lo que aquí Pablo nos está enseñando, la piedra principal del ángulo. Sobre esta declaración, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Por lo tanto, el oficio, la función de apóstol y profeta, en lo que Pablo aquí se está refiriendo, tiene que ver con los fundamentos de la propia iglesia. Entonces aquí el apostolado, que no tenemos esta tarde tiempo para poder hablar de él, y el profeta tienen mucho que ver. Ahora, por un lado estamos refiriéndonos, por supuesto, a aquellos a quienes Cristo escogió, pero en los tiempos en los que Cristo resucitó, el oficio de apóstol y el oficio de profeta continuó, evidentemente. Pablo fue otro apóstol, ¿no? Y Pablo está aquí hablando de sí mismo, cuando realmente él no perteneció a esos apóstoles primeros que caminaron con Jesús. Pero los profetas también fueron una parte fundamental y principal de la iglesia en el primer siglo. Entonces, en un sentido, y en el sentido principal de este texto, estamos hablando de los apóstoles, y les incluimos también con el propio carácter profético. Pero a la vez también sabemos
que en los primeros siglos la Iglesia fue fundamentada en una manera importante en cuanto a estos dos ministerios mencionados en Efesios 4, versículo 11. Seguimos un poquito más adelante, capítulo 3, versículo 5. Observa dice así. Él viene hablando acerca de su situación como prisionero de Cristo por los gentiles. Si habían oído de la propia administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es su ministerio. Recuerda que los dones no dejan de ser una administración, una medida de la gracia de Dios a nuestra propia vida. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y por el Espíritu. De nuevo tenemos la misma frase. Y de nuevo tenemos la razón por la cual él está hablando. En el capítulo anterior, la edificación sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora estamos recibiendo la información de este misterio predicado, enseñado y comunicado evidentemente a los apóstoles y a los profetas. Misterio del cual él se siente en cierta manera un precursor de este misterio. A él se le confió, pero bueno, no debemos de obviar que este misterio fue predicado en el primer siglo por doquier, por todos los apóstoles. Por donde fueron, a donde llegaron, donde vivieron, ellos trabajaron constantemente por establecer los fundamentos de la Iglesia. Sí. Entonces, nosotros evidentemente vemos a Pablo como el receptor de este misterio, que gentiles y judíos cohabitarían en el cuerpo de Cristo. Este misterio sería expuesto a través de un ministerio y, por supuesto, a través del propio ejercicio de los dones, donde la profecía tendría un papel fundamental. Pero si nosotros leemos la Biblia, Pablo no fue el primero en saber esta verdad, fue Pedro. Pedro fue el primero en entender que los gentiles también recibirían la salvación. Hay que entender las cosas bien. Y esto nos ayuda a ampliar, en cierta manera, algunos detalles importantes de lo que aquí estamos enseñando. Entonces, lo que podemos ver, volvemos a Efesios 4, bueno, solo tenemos que ir un poquito más para adelante, es darle el carácter importante al ministerio de profeta y a la profecía en el sentido de lo que aquí Efesios 4 nos enseña. ¿En qué se diferencia la profecía? Bueno, primeramente y posiblemente en que estos profetas son únicos en que han escrito la palabra de Dios, lo cual esto le da un carácter único e irrepetible, ¿sí? Importantes en el sentido de que después esta verdad se siguió comunicando y fue la manera en la que realmente se establecieron los fundamentos de la Iglesia, donde la profecía tuvo mucho que ver, porque la profecía acompañó constantemente a la predicación, dándole un sentido milagroso y extraordinario, ¿sí? Y por otro lado, podemos entender que si algo tiene un profeta, es que no está en la vida para dar sus opiniones. Un profeta se distingue únicamente porque lo que habla es lo que Dios le mandó hablar. Y en este sentido, el ministerio profético se distingue del don de la profecía en la Iglesia. ¿Podemos entender esto? Es muy importante, ¿eh? Es muy, muy importante. Cuando estos hombres hablaban, la palabra era absolutamente segura y fiable, ¿sí? Lo que ellos escribieron es el texto inspirado, es la Biblia, la cual no se le puede rechazar, no se le puede cuestionar, absolutamente solamente podemos decir amén.
Pero la profecía, eso no significa que la profecía después no continuara en una forma verdadera, real y poderosa. Pero evidentemente los hombres que después continuaron ya variaron un poquitín en cuanto a la propia condición de estos apóstoles y profetas, de los cuales Pablo habla como aquellos que fundamentaron la iglesia sobre la piedra principal del ángulo que es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, entonces nosotros ya podemos empezar a considerar algunas cosas. Y la profecía no la podemos aislar. No la podemos dejar como algo que sucede sin más y que carece de sentido hoy en la iglesia. La profecía tiene una continuidad desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia. Y la profecía siempre está sujeta a la autoridad de la Escritura. La profecía siempre señala a Jesucristo. La profecía siempre tiene que ver con los propósitos de Dios para con la iglesia. La profecía no tiene que ver con la vida personal de nadie. La profecía no tiene que ver con asuntos que son absolutamente vagos. La profecía tiene que ver con los asuntos espirituales de la iglesia. Y en este sentido podemos citar Isaías, 1 de Samuel 9:9. Tengo aquí un 1 y una S y por un momento pensé que era Isaías, pero no es Isaías. Es primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Que nos va a dar una idea muy correcta. Entonces ahora veremos cómo este asunto oficial, ¿no? El Antiguo Testamento tiene 3 oficios claramente diferenciados: profeta, rey y sacerdote. Sí, eran los oficios en cierta manera más distinguidos. Y todos eran oficios con un carácter espiritual, siempre oficios que se iniciaban en la unción de Dios y oficios que evidentemente tipificaban todos a Jesucristo primeramente, que fue nuestro profeta, nuestro rey y nuestro sacerdote en su ministerio aquí en la tierra, sino evidentemente también dando un sentido a lo que el propio oficio en el Nuevo Testamento tiene. Sabemos que el de rey, ese se lo dejamos al Señor Jesús, pero los creyentes somos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Amén. Y evidentemente la profecía también continúa en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos la importancia de lo que aquí se nos está enseñando. Observa, aquí es un pasaje que está entre paréntesis. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba ¿qué? Vidente. Bueno, lo que nos está enseñando la Biblia es que acudir a estas personas era acudir a escuchar la voz de Dios. O sea, no la opinión, no una enseñanza, no una predicación. Profetizar no es predicar, profetizar no es enseñar, difieren en esencia, en contenido, en sentido, en naturaleza, en significado y en propósito. Aunque a veces la enseñanza puede tener un elemento profético o la propia predicación. Pero la profecía tiene en sí mismo un significado y se diferencia de la predicación y de la enseñanza. Cuando un hombre en el Antiguo Testamento acudía a un vidente, acudía a un profeta, acudía a alguien para que le hablara el oráculo de Dios. La voz misma de Dios, hablada al corazón, a la mente del profeta y transferida por el profeta a través de su propia boca. En este sentido, era
una absoluta seguridad. En el Antiguo Testamento los profetas, como digo, eran la voz de Dios. Cuando hablaba Jeremías, hablaba Dios. Cuando hablaba Isaías, hablaba Dios. Cuando hablaba Nahum, hablaba Dios. Cuando hablaba David profetizando, hablaba Dios. Cuando hablaba Jacob profetizando, hablaba Dios. Todo lo que hablaron profetizando en cuanto a Dios fueron verdades, muchas ya se han cumplido y otras se están cumpliendo y otras se cumplirán. Entonces, en este sentido, el profeta era una garantía. Acordaros cuando Balac quiso engañar a Balaam y decirle que profetizara contra Israel. Y Dios le dijo claramente a este profeta torcido, pecaminoso y falso, y tuvo que aprender que él no podía maldecir a Israel. Y es más, no solo no maldijo a Israel, sino realmente nos dio una revelación de Cristo. O sea, Dios le permitió profetizar espiritualmente. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de tener la boca de Dios. Tremendo, ¿eh? Esto no es cualquier cosa. Esto no es... Tú te imaginas a Samuel, a Natán, hablando con Saúl, hablando con David, y diciéndole, bueno, David, yo opino. No. Natán, cuando hablaba con David, le decía, haz lo que te viniere al corazón, ¿sí? ¿Qué le estaba diciendo? Hazlo. Y en el momento en el que el profeta comprende que es un error y que lo que está diciendo no es su voz, él tiene que ir de nuevo a junto al hombre con el que ha hablado y le ha dicho y decirle, este es el propósito de Dios. O sea, el verdadero profeta sabía comprender el propio error vocal en su propia expresión. Era tan perfecta la profecía en el corazón de estos hombres que no cabía ni tan siquiera la posibilidad de que fallaran en lo que ellos estaban hablando. Esto lo podemos ver muy tipificado en Aarón y Moisés. Para mí Moisés y Aarón son claramente, aunque Moisés fue profeta, aunque Moisés ejerció de sacerdote, Moisés fue un multifunciones en su vida espiritual, pero Aarón era el profeta de Moisés, realmente. Él fue un profeta para Moisés porque Dios le dijo, Aarón será como tu boca. ¿Sí? Vamos a leerlo. Éxodo 4:14. Podemos ver la importancia de lo que estamos dándole al profeta, al oficio, ¿no? Que evidentemente su trabajo es profetizar. En el 4:16, qué interesante lo que... Sabemos perfectamente que aquí tenemos a Moisés en su crisis ministerial en cuanto a su incapacidad reconocida delante de Dios, de que él no podía hacer aquello que Dios le mandaba. Entonces Dios se enfadó con Moisés y le dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? O sea, le está diciendo que no es tartamudo, como Moisés, ¿no? Porque Moisés era tartamudo. Él no tiene un defecto en el habla. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Esto fue una profecía de Dios mismo a Moisés y sucedió tal y como Dios se lo está hablando. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. O sea, él sería el profeta y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de... O sea, Moisés le transmitiría a Aarón y Aarón sería el profeta que transmitiría la propia palabra que Moisés pondría en la boca de Aarón, que era la palabra de Dios mismo. Tremendo. Él dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. También podemos ver los milagros. Entonces podemos ver que esta idea ya está en el Antiguo Testamento.
que cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, los apóstoles vienen a ser los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y ahí el término apóstol y profeta adquieren una unidad de significado, aunque claramente son dos oficios, son dos ministerios bien diferenciados y evidentemente con un significado diferente. Pero son dos ministerios que están muy cerca el uno del otro en los momentos en los que Dios está edificando la iglesia. ¿Sí? Entonces, a día de hoy, sabemos que los apóstoles, tal y como fueron hasta Pablo, ahí terminaron. Pero el sentido del apostolado, en cuanto a lo que el apóstol como enviado es, o en un sentido menor, es algo que todavía continúa y que incluso en la iglesia del primer siglo podemos ver personas que eran enviadas y que en cierta manera tenían un carácter, un desarrollo apostólico, aunque no eran estos apóstoles señalados hasta Pablo. Está bien hasta aquí, pero los profetas están ahí perfectamente, ahí ligados y unidos. Algunos apóstoles hacen la función del profeta. Pablo, Pedro, Juan, lo hicieron perfectamente. Pero veremos que no quedó solamente en ellos. Entonces ahora voy a citaros el texto favorito de mi hija Tamara. Vamos a ir a Habacuc. Y ya vamos. Y perdón, tengo que daros otro texto que se me quedó en el camino. Habacuc. Le encanta a mi hija Tamara, significa abrazo. Solo es el versículo 1. ¿Vale? La profecía que vio el profeta Habacuc. Aquí tenemos el término en hebreo, es masá en hebreo, y significa, su significado es una carga que hay que levantar. Sí, es un peso al corazón del profeta para dar la profecía, el mensaje divino por el divino mensajero. Por lo tanto, aquí la palabra profecía es la equivalente a oráculo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo lo encontramos varias veces. En el Nuevo Testamento solo encontramos esta palabra 4 veces. Y una de ellas está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El término oráculo, lo cual le da un sentido mayor o más milagroso a la exposición de la palabra de Dios. Entonces vemos que el oficio y la propia profecía forman una unidad. El profeta y la profecía no existen el uno sin el otro, no. ¿Qué decíamos al principio? ¿Qué razón tiene un pastor si no hay iglesia? ¿Qué razón tiene un maestro si no hay una congregación a quien enseñar? ¿Qué razón tiene un apóstol si no hay que fundamentar iglesias, si no hay que ir al mundo y establecer iglesias? ¿Qué razón tiene un evangelista si no hay a quien llevarle el evangelio? Por lo tanto, como digo, la propia función y el propio ejercicio, la propia práctica de la función son un uno en la persona que recibe el llamado. Entonces el Señor, si nos escoge para ser profetas, bueno, en el sentido del Antiguo Testamento, como digo, hay un poquito de diferencia, pero no en el sentido de lo espiritual, no en el sentido de lo esencial, no en el sentido de lo que realmente Dios es en la profecía, no en el sentido de lo que el Espíritu Santo hace a través de la profecía. Sencillamente es un progreso que Dios lleva a cabo en su propia revelación para poder comprender. Amén. Entonces el profeta y la profecía forman una unidad, una carga en el corazón que tiene que ser transmitida con responsabilidad, porque no es nada más y nada menos
que la palabra de Dios. Lo que Dios quiere decir a la iglesia. Lo que en este caso Dios quería decir al pueblo. Y Éxodo 7:1, pues ahí tenéis un texto también importante y con ese nos quedamos, relativo a Aarón y a Moisés, donde nos dice que Aarón sería su profeta. Por si nos quedaba alguna duda. La propia palabra lo declara, Éxodo 7, versículo 1. Ahí Dios le dijo a Moisés, Aarón será tu profeta. Amén. Bueno, ahora vamos dando un saltito al capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos ya recogiéndonos. Hechos 13, versículos 1 al 3. Bueno, observa que aquí ya tenemos algo bastante importante, ¿no? Hemos hablado antes en la carta a los Efesios, 2 versículos, donde Pablo mencionó estos 2 ministerios, estos 2 oficios relacionados con la fundamentación, ¿sí?, de la iglesia. Para este tiempo estamos ya en Antioquía. Antioquía fue la iglesia que tomó el lugar de Jerusalén, o sea, fue el siguiente punto que en cierta manera se convirtió un poquito en el centro de lo que el cristianismo era en ese momento, ¿sí? O sea, fue un lugar de mucha bendición, muy central como en su momento lo fue Jerusalén. Entonces, para este tiempo Antioquía tenía un movimiento espiritual muy vivo, muy interesante, ¿sí? Estaba Dios derramando mucha bendición sobre la iglesia y la iglesia estaba siendo dotada de muchos ministerios y de hombres que estaban ejerciendo las capacidades que el Espíritu Santo estaba dando a la iglesia. Aquí ya estamos en el primer viaje misionero de Pablo, un viaje que lo comienza con Bernabé. De converso de Chipre, ¿verdad? Hijo de Consolación es su nombre. Entonces dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía apóstoles y profetas. Wow, ¿dónde están los apóstoles? ¿Qué ha pasado aquí? Algo nos está enseñando, ¿no? Podemos ver que aquí ya es como si el trabajo de apóstol ya estaba bien clarificado, ¿no? Ya realmente ese aspecto estaba bien aclarado y evidentemente estamos ante el envío de aquel que sería el apóstol definitivo, ¿no? Esto nos está enseñando que esta iglesia, ¿a quién contemplaba como apóstoles? Evidentemente a aquellos que caminaron con Jesús, que fueron testigos de su vida, que fueron testigos de su muerte y que fueron testigos de su resurrección, ¿sí? Entonces, lo que nos está enseñando, y es algo que es importante, es que ahora aquí el ministerio de profeta existe sin necesariamente tener el ministerio apostólico al lado. No se nos está mencionando el ministerio apostólico. Se nos está mencionando el fruto del ministerio apostólico, que son las iglesias, ¿no? Pero ahora ya se nos está enseñando la propia vida del organismo de la iglesia. Y lo primero que se nos menciona son profetas y maestros. O sea, 2 dones que evidentemente tienen que ver con revelación, son orales, tienen que ver con la boca, tienen que ver con enseñanza, tienen que ver con predicación. Entonces aquí podemos ver el conjunto de estas cosas funcionando en la iglesia. Entonces ahora se nos da un grupo de gente. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. O sea, Saulo y Bernabé estaban entre este grupo de profetas y maestros. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué nos está enseñando aquí? Dice, primeramente, quien da la orden para apartar a Bernabé y a Saulo para el comienzo de su viaje misionero, ¿quién es? Evidentemente, para este tiempo nosotros sabemos que Pablo ya había sido convertido, que Pablo ya había tenido el llamado, pero en cierta manera Pablo aquí está comenzando su vida pública, su ministerio público. Él ya ha sido transformado, él ya ha sido convertido, él sabe que es un apóstol. Dios le ha llamado a esto. Pero ahora en este momento el Espíritu Santo está diciendo: separarme a Saulo y a Bernabé. Ahora, ¿cómo fue esto? ¿Fue una voz audible del Espíritu Santo? Puede ser. A veces el Espíritu Santo puede hablar así. ¿O fue una declaración profética de alguien bajo la unción del Espíritu Santo? Esto también puede ser, ¿no? Entonces podemos ver que el aspecto profético en la iglesia del primer siglo era fundamental a la hora de enviar a las personas, de comisionar a las personas, de dar un llamamiento, dar, digamos, legalidad al llamamiento de las personas. Cuando alguien ponía las manos sobre alguien, era señal del reconocimiento ministerial de esa persona. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no pongas manos sobre cualquiera. No vaya a ser que estés participando en sus pecados. Estamos hablando de ordenación. Entonces ahora aquí lo que tenemos es un asunto de un carácter absolutamente profético. En este sentido, lo que estamos viendo es un poquito diferente a lo que veremos posteriormente en Corintios. Estas personas estaban ejerciendo el oficio de profetas. Estas personas eran profetas. No profetizaban eventualmente. No les venía una profecía una vez en la vida. No profetizaban en un momento dado en una reunión. Ese es el asunto que tiene que ver con la iglesia de Corinto. Y es el asunto que tiene que ver con la propia práctica de la profecía hoy en el creyente en general. Pero para llegar ahí tenemos que venir dándole sentido a la profecía, para poder tener argumentos comparativos y para poder comprender de qué trata la profecía y cómo se va desarrollando en la Escritura. Sino únicamente que vamos a tener una situación que vamos a ambicionar sin comprensión. Y eso nunca es bueno. Entonces lo que debemos de buscar es la manifestación de Dios. Pero debemos de comprender las bases principales de esta manifestación y explicarla evidentemente en este sentido. Primera de Timoteo 4:14, me vais a dar 10 minutos más. Ahora mismo llevamos 1 hora. Y aquí podemos ver cómo Pablo viene a decir lo mismo. Porque quiero concluir, ¿vale? Para no dejar a medias. Con 10 minutos yo creo que estaremos terminando. En el verso 14, Pablo le está diciendo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es lo mismo que hemos leído en Hechos 13. Vemos una situación de iglesia. El presbiterio tiene que ver con los ancianos, con el propio gobierno, con la supervisión, con la protección de la iglesia. La profecía claramente señalando a Timoteo, dándole un don
que evidentemente él tiene que poner en práctica tanto en el sentido ministerial como en el sentido del propio ejercicio de ese don. Sabemos de Timoteo. Timoteo posiblemente fue una persona que enseñó la Biblia, podría ser un maestro, era un pastor también. Ahora mi pregunta en esta tarde es a ti, ¿tú qué eres? ¿Qué relación hoy tu vida está guardando con estas iniciativas de Dios para contigo? ¿Qué expectativas tienes para el futuro inmediato? ¿Qué tipo de anhelos hay en tu corazón? ¿Con qué te despiertas en la mañana? ¿Tú crees en una iglesia que realmente quiere, por la propia obra de gracia de Dios, que tú tengas un ministerio, que tú tengas un don? Pero para esto tú tienes que ser una persona muy diferente muchas veces a cómo somos y a cómo nos comportamos. ¿Estás dispuesto a dar tu vida para el bien de otros? ¿Estás dispuesto a perder tu tiempo para que otros sean bendecidos por Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu privacidad para que realmente la iglesia te tenga a ti como un bien caído del cielo? Pregunto, porque esto era lo que pasaba en estas iglesias. Dios no te está diciendo: no disfrutes de tu casa, no disfrutes de tus hijos, de tu familia, de todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Pero por favor, tienes que preguntarte con urgencia. El tiempo te está pasando, la juventud está pasando, estamos llegando a edades que no somos niños de 16 años. Si no encontramos una razón de vivir en la iglesia, si no encontramos una vida ministerialmente milagrosa y espiritual, moriremos en la religión vacía e insulsa. Estamos dispuestos a creer que hay un don, que hay una iglesia donde vivimos, que hay un grupo que evidentemente va a bendecir a Dios por el don que tú vas a recibir. Y tu ministerio hoy va a ser un ministerio que claramente va a dar a la iglesia continuidad. Dios sabe cuando algo tiene que terminar y otro debe de comenzar. No son tus prisas. Si tú no tienes la paciencia para saber comprender la importancia de lo que te estoy diciendo, nunca verás tu tiempo. Seremos como los apóstoles. ¿Cuándo vas a establecer el reino? Siempre viviremos llenos de preguntas y el Señor nos va a contestar: recibiréis poder para ser testigos. Pero en verdad esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. No descuides el don. Aquí no está citando Colosenses 2 en el verso 11 cuando te viene diciendo: no descuides tu salvación. Claro, que quien no descuida el don no descuida su salvación. Pero aquí no está hablando de la salvación. Timoteo ya es salvo, está hablando del don que claramente le distinguió y le diferenció para servir en la iglesia. Y ese don fue dado mediante profecía. El Espíritu Santo habló por la boca de un profeta. Algo habitual en ese tiempo. Y el presbiterio aceptó la profecía como divina y puso las manos sobre Timoteo. Qué bueno sería que hoy algunos de los que estamos aquí realmente estuviéramos viviendo este momento, este deseo, este anhelo, esta vida. Veríamos muchas más cosas entre nosotros, muchos más milagros. Pero hay que separarse para el Señor. Amén. Ese es el costo del ministerio. Esa es la letra pequeña de los dones. Son para glorificarle, son su propiedad.
Entonces, si es para Él, estoy convencido que tenemos un gran presente y mucho futuro. Pero este gran presente también puede ser bastante afectado si no respondemos en una manera bíblica. Amén. Entonces, para concluir, podemos ver que el oficio de profeta, en el propio desarrollo bíblico, vamos a encontrar que tiene posiblemente un carácter de liderazgo espiritual en la iglesia del primer siglo, ¿sí? Y que evidentemente cuando Pablo está hablando a los corintios, está hablando a una congregación en una manera un poquitín diferente, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, Bernabé, Silas, Judas, Agabo eran profetas de liderazgo espiritual y oficio en la iglesia. Ellos eran llamados para profetizar. Era algo habitual en ellos. Por eso les llamamos dones residentes. ¿Sí? Por ejemplo, ahí puedes poner, como digo, Hechos 15, para que no se nos quede nada por ahí en el verso 32. Ahí tienes a Judas y a Silas. Y un poquitín más adelante hablaremos un poquito de Ágabo también, pero ahora no tenemos tiempo para poder hablar de Ágabo. Es importante ver que en el desarrollo del primer siglo tenemos dos ejemplos importantes, Esteban y Pedro, que en sus propias exposiciones de la palabra tiene un elemento profético en algún momento, ¿sí? Una vez que Esteban, Hechos 7:56, concluye el desarrollo de la escritura, él en ese momento tiene una visión claramente espiritual y con una connotación profética, diciendo, veo al Hijo de Dios. Estos son asuntos que a veces en la predicación también aparecen, o en la enseñanza. Pedro también tuvo su parte profética en la exposición de la escritura en los primeros compases del libro de los Hechos. Y terminamos con la primera carta a los Corintios. Pones dos versículos, capítulo 12, versos 24 y versos 31. Y 14:31. De estas cosas que te salen automáticamente, las escribes automáticamente, pero leyéndolo me doy cuenta que no es así, entonces tenemos que ir al texto. El verso 24 es bastante explícito, ¿no? El apóstol Pablo dice, si todos profetizan, ¿sí? Entonces lo que nos está enseñando aquí es la posibilidad de profetizar de todos los creyentes, ¿sí? La importancia, no vamos ahora a hablar del orden, esto lo desarrollaremos, no os preocupéis, pero lo que podemos ver es la diferencia que yo estoy tratando de mostrar entre el carácter un poquito diferente entre el profeta oficialmente declarado y que claramente siempre profetizaba cuando era llamado, a realmente la propia profecía ocasional que los creyentes en la iglesia pueden experimentar. Entonces aquí Pablo está diciendo si todos profetizan, lo cual es algo posible. Verso 31
porque podéis profetizar todos. Entonces, no nos quedan dudas. La profecía como tal está vigente en la propia iglesia. Lo estaba en la iglesia de Corinto, lo sigue estando hoy porque esto es palabra inspirada para nosotros hoy. Esta verdad es para nosotros, no termina con el primer siglo. Entonces no nos quedan dudas. Para nosotros es como debemos de administrar la iglesia hoy. Entonces, como digo, iremos desarrollando estos asuntos. Pero lo que estamos viendo claramente es la diferencia que ya en los primeros compases tenía que ver con el profeta distinguido como oficio, claramente relacionado con Efesios 4:11, ¿sí? Estos hombres eran profetas, ¿sí? Y como profetas, profetizaban. Era un don residente en sus vidas. La iglesia después vivía la gran bendición del don de la profecía, que es el que ya se nos enseña en Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Aquí tenemos el don de la profecía y lo vamos a diferenciar. Amén. Porque esa diferencia nos va a ayudar a comprender lo que era un profeta de lo que es un creyente que puede profetizar. ¿Vale? Entonces, hasta aquí en esta tarde y continuaremos con la ayuda de Dios. Gracias a todos los que han estado con nosotros.